Bien, Piero, ahora continuamos con nuestro tema, el verbo. Vamos a seguir hablando acerca del modo indicativo de los verbos irregulares. Recordemos que los verbos irregulares cambian su raíz al igual que su descendencia. Veamos la conjugación de algunos verbos irregulares. Acá tenemos el verbo ser en infinitivo. Ahora vamos a realizar la conjugación modo indicativo presente usando los pronombres personales. Yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, nosotras somos, ustedes son, ellos son, ellas son. Fíjese que al momento de realizar la conjugación, el verbo cambia en cada uno de los pronombres personales, a excepción de la tercera persona singular. Ahora veamos la conjugación del verbo ser en pasado. Veamos. Usamos los pronombres personales para realizar la conjugación. Yo era, tú eras, él era, ella era, nosotros éramos, nosotras éramos, ustedes eran, ellos eran, ellas eran. Fíjese que la conjugación es muy diferente a la del presente del modo indicativo, y en cada uno de los pronombres personales cambian, al igual que en la tercera persona singular y la segunda persona plural y la tercera persona plural. Pero el infinitivo es totalmente diferente a la conjugación del verbo en pasado. Veamos la conjugación en futuro para ver cómo se comporta el verbo. Tenemos la conjugación del verbo ser, modo indicativo futuro. Usamos los pronombres personales. Yo seré. Tú serás, él será, ella será, nosotros seremos, nosotras seremos, ustedes serán, ellos serán, ellas serán. Fíjese que acá podemos ver que el infinitivo se conserva al momento de conjugar cada uno de los pronombres personales con respecto al verbo. Solo le agregamos las terminaciones e, as, a, hemos, han y an. Lo que podemos concluir es que el futuro al momento de conjugarlo es un tiempo mucho más fácil de hacerlo que con el resto de los tiempos que hemos visto hasta el momento. Pero esta es la conjugación del verbo ser en futuro, modo indicativo. Vamos a realizar la conjugación de otro verbo irregular. Veamos. El verbo en infinitivo es el verbo ir. Lo vamos a conjugar primeramente en modo indicativo presente. Usamos los pronombres personales. Yo, primera persona singular, voy, yo voy. Segunda persona singular, tú vas. Tercera persona singular masculino, él va. Tercera persona singular femenino, ella va. Primera persona plural masculino, nosotros vamos. Primera persona plural femenino, nosotras vamos. Segunda persona plural, ustedes van. Tercera persona plural masculino, ellos van. Y tercera persona plural femenino, ellas van. Fíjese que de igual manera el infinitivo es ir y la conjugación es completamente diferente a su infinitivo. Veamos la conjugación en pasado del verbo ir. Modo indicativo pasado. Pronombres personales. Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Ella fue. Nosotros fuimos. Nosotras fuimos. Ustedes fueron. Ellos fueron. Ellas fueron. De igual manera, en pasado, el verbo cambia tanto en raíz como en desinencia. Y finalmente tenemos acá el verbo en futuro, modo indicativo. Usamos pronombres personales. Yo iré, tú irás, él irá, ella irá, nosotros iremos, nosotras iremos, ustedes irán, ellos irán, ellas irán. Lo mismo que pasaba con el verbo anterior, fíjese que el verbo conserva su infinitivo o su base y le agregamos solamente las desinencias del futuro, el modo indicativo.
Ahora bien, Piero, vamos a ver algunos ejemplos de verbos irregulares, incluyendo un cuadro para que usted pueda identificar el tiempo, el número y la persona. Tenemos la forma verbal, el tiempo, el número y la persona. Acá nos dan lo que es la forma verbal. Yo usé lo que son los pronombres personales más la conjugación del verbo. Tenemos acá el infinitivo de cada uno de los verbos y luego hacemos lo que es la identificación del tiempo, el nombre de la persona. Comenzamos. Yo pesqué. La raíz cambia totalmente. Fíjese que la raíz es P-E-S-C. Y acá en la conjugación nos aparece que en vez de C tenemos una Q y una E. Y finalmente se le agrega la E acentuada para indicar el tiempo, que sería pasado. Tenemos, como le decía, tiempo pasado, pesqué, singular, yo, persona primera. Entonces, primera persona singular es yo y se identifica en el verbo con la letra E acentuada. Segundo ejemplo, tú harás, del verbo hacer, infinitivo hacer, del segundo grupo que termina en er. Fíjese que la raíz es H-A-C y su desinencia es ER en infinitivo. Si lo vamos al verbo conjugado, tenemos que la raíz cambia automáticamente, que en vez de C tenemos un R. Y así sabemos que tú harás, el tiempo es futuro. Singular, segunda persona. Segunda persona singular hace referencia al pronombre tú. Recuerde que tú es segunda persona singular. Por eso es que acá tenemos singular, segunda persona. Futuro, por la terminación AS y la A está acentuada. Tercer ejemplo. Él o ella duerme. Del verbo dormir. Fíjese que la raíz es D-O-R-M, esa es la raíz, y la desinencia es I-R, que corresponde al tercer grupo. Ella duerme. Fíjese que en ese caso la raíz cambia automáticamente. Duerm, D-U-E-R-M-E, y le agregamos como desinencia la E para hacer referencia a la tercera persona singular. Entonces, ella duerme tenemos que es presente por la desinencia en E sin tilde, singular porque él y ella es un pronombre singular y tercera persona porque él y ella es la tercera persona singular. Cuarto ejemplo, nosotros atendimos, del verbo atender. El verbo en infinitivo es del segundo grupo. Fijémonos que atendimos, el verbo conserva acá su base, aten, hasta la D, y le agregamos imos. Y de esa manera hacemos concordancia con el pronombre nosotros. Nosotros atendimos. Recuerde que nosotros es la primera persona plural. Por lo tanto, atendimos, la desinencia nos indica que es pasado. El verbo atendimos está plural primera persona, que va a depender también del uso del pronombre. Primera persona plural, plural, primera persona. Siguiente ejemplo. Ustedes comienzan. Del verbo comenzar, primer grupo por la terminación ar. La raíz es C-O-M-E-N-Z y la desinencia es AR del infinitivo. El ejemplo es ustedes comienzan. Ustedes es segunda persona plural. Por lo tanto, AN corresponde al plural de la segunda persona en presente. Fíjese que la raíz no es la misma. Le agregamos una I a la raíz y de esa manera decimos que es un verbo irregular. Y con el sujeto, es decir, con el pronombre personal, decimos que es plural segunda persona. El presente lo indicamos con la terminación del verbo. Sería presente, plural,
segunda persona. Y finalmente tenemos ellos o ellas estuvieron, del verbo estar. Y en cuanto a la conjugación le agregamos hubieron, para que de esta manera sea la tercera persona plural y corresponda o concuerde con los pronombres personales. Y decimos que también concuerda con el tiempo o nos indica el tiempo en este caso. Ellos o ellas estuvieron es una oración en pasado, plural, tercera persona. Recuerde que ellos, ellas es tercera persona plural. Es muy importante, Piero, que hay que prestarle atención a los verbos irregulares porque hay unos que cambian totalmente su base y en otros verbos solamente o se le quita una letra o le agregamos una letra a ese verbo. Lo importante de los verbos irregulares es que debemos saber cuáles son y luego realizar la conjugación. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco a través de ejercicios que vamos a trabajar luego de que finalice de ver este video. Esto es todo por el momento con respecto al tema del verbo. Cualquier duda, usted me la hace llegar y comenzamos a resolverla. Suerte, Piero.